Llegado a ese punto, ahora hay una aclaración muy importante que hay que hacer. Y es que el enterprise value puede ser de dos tipos. ¿Ah? Puede ser un valor apalancado o un valor. La L es de levered, UL unlevered. ¿Verdad? El apalancado, valor apalancado, el levered. ¿Verdad? Levered o apalancado. ¿Qué significa que una empresa, un enterprise value, sea apalancado o desapalancado? Significa que si la empresa está apalancada, significa que existen deuda. La empresa tiene deuda. Por tanto, se cumple que enterprise value es igual a más. Mientras que si la empresa está desapalancada, significa que deuda es igual a cero. Por tanto, enterprise value igual a equity value. El enterprise value puede ser de dos tipos, apalancado o desapalancado. ¿Qué determina lo uno o lo otro? La existencia de deudas. La existencia de deudas. En este punto, estos esquemas de apalancado y desapalancado nos llevan a revisar algo de la teoría financiera desarrollada en los años 60 por dos profesores que tal vez hayan escuchado ustedes, Franco Molignani y Merton Miller. Son dos profesores de finanzas que ganaron el premio Nobel por sus teorías sobre valor de empresa y costo de capital, ¿verdad? Y ellos hicieron dos proposiciones que mundialmente se conoce como las proposiciones Molignani-Miller. ¿Ya? Está la proposición 1 y la proposición 2. Vamos a hablar precisamente de la proposición 1. Entonces, la primera proposición de Molignani-Miller, bajo un supuesto importante, que no existe impuestos. Así que impuesto corporativo igual cero. En un mundo sin impuestos, ellos decían que el valor de la empresa apalancada es igual al valor de una empresa desapalancada. Molignani y Miller decían eso, que en un mundo sin impuestos, el valor de una empresa apalancada es igual al valor de una empresa desapalancada. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una empresa que tiene activos de 50, deuda 25 y patrimonio 25, pues una empresa desapalancada vale lo mismo. Es decir, 50 y 50. ¿Qué se refería? Se refería pues precisamente al enterprise value. Estos gráficos no los estoy haciendo a valor contable, los estoy haciendo a valor razonable. Entonces, lo que decían es que en un mundo sin impuestos, este enterprise value es exactamente igual a este enterprise value que está aquí. ¿Okay? En un mundo sin impuestos. Pero la misma proposición 1, la primera de Molignani y Miller, ahora en un mundo donde sí existen impuestos, valor de la compañía apalancada es igual al valor de la compañía desapalancada más el valor presente de los flujos de los escudos fiscales. El valor presente del flujo del escudo fiscal. Con eso estamos hablando de otro flujo más. Habíamos visto flujo de deuda, flujo de patrimonio, flujo de caja de capital y ahora estamos hablando de otro flujo más. El flujo
del escudo fiscal. ¿Qué significa eso? El valor de la compañía desapalancada me dice 50 en Enterprise Value y 50 de Equity Value. Pero el de la compañía apalancada si tiene 50, pero acá tiene 25 y 25, entonces el valor presente de los escudos fiscales crea un valor extra, ¿verdad? Un valor extra que aumenta no solamente el valor de la empresa, sino también el valor del patrimonio. Por tanto, la empresa, como conclusión, la empresa vale más. Esto es mayor de 50 y acá también va a ser mayor de 25. ¿Ya? Una empresa, y esta es una de las conclusiones importantes de Molignani y Miller, una empresa con deuda vale más que una empresa sin deuda. ¿Por qué? Por el valor presente de los escudos fiscales. Por el valor presente del escudo fiscal. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es el escudo fiscal? El gasto financiero. Pero el gasto financiero no es en sí el escudo fiscal. El gasto financiero produce el escudo fiscal. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante el escudo fiscal? Porque el escudo fiscal solamente nace por una decisión de cómo financio la empresa. ¿Ya? No es lo mismo financieramente que yo financie todo con patrimonio a decir que financio mitad deuda, mitad patrimonio, sin cambiar el nivel de activos. ¿Por qué? Porque la deuda genera gasto financiero, el gasto financiero genera escudo fiscal y por ende, en teoría, una empresa endeudada vale más que una empresa sin deuda. Una empresa con deuda vale más que una empresa sin deuda por el valor presente del escudo fiscal. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona el escudo fiscal? Vamos a calcular un escudo fiscal. Este es un cálculo bastante sencillo. Vamos a poner dos empresas. Una empresa sin deuda y una empresa con deuda. Muy bien. Tengo una utilidad operativa de 500 en ambos casos. Muy bien. El gasto financiero en la empresa sin deuda es 0. Por tanto, utilidad antes de impuestos es 500. El impuesto, que lo voy a poner, digamos que al 40%, ¿cuánto sería eso? Son 200. Son 200. Por tanto, utilidad neta, ¿cuánto vendría a ser? 300. Muy bien. Pregunta. Si la empresa sin deuda tiene una utilidad neta de 300, ¿qué tal si yo a la empresa con deuda le meto un gasto financiero de 200? ¿Cuánto va a bajar la utilidad neta? Reduce el impuesto. No, pues a 180. Según mis cálculos baja 100. ¿No es que 300 menos 200? 100. No, pero no llegas a eso. Porque el gasto, bajas primero a 300 la utilidad de impuestos. El 40% de eso es 120. Sí. 300 menos 120 llegas a una utilidad neta de 180. Ok, es correcto. ¿Ah? Uno piensa y dice, bueno, si le meto un gasto extra de 200, esto debería bajar a 100. Pero como dice el economista, a ver, hagamos los cálculos. 500 menos 200 es 300, ¿verdad? Menos el impuesto 120, y por tanto no me queda 100, sino 180. En vez de haber tenido una utilidad de 100, tengo una utilidad de 180. Son $80 más. ¿Dónde están esos $80 más? 200 por 40% de impuesto igual 80. Eso es escudo fiscal. Eso es el escudo fiscal. Y eso es lo que se refería Molignani y Miller con eso. Ahora trae el 80 a valor presente.
Ese es el valor del escudo fiscal. Por eso es que una empresa con deuda vale más que una empresa sin deuda. Una empresa con deuda vale más que una empresa sin deuda. La pregunta es, entonces sería bueno endeudarla al 99.99%. Exacto. Ahí viene el tema del endeudamiento óptimo. ¿Por qué? Porque, y eso fue una de las críticas al modelo de Molinial y Miller. Ok, mediante tu esquema, mediante este esquema de aquí, entonces me voy a endeudar al 99.99%, ¿verdad? Porque de esa forma obtengo el mayor escudo fiscal y obtengo el mayor valor empresa. Pero Molinial y Miller decían pues que el valor de la empresa era esto, ¿ya? Mientras aquí yo tengo el Enterprise Value, ¿verdad? Esto es en dólares. ¿Ya? Aquí tengo el esquema de financiamiento, que puede ser deuda sobre activo o deuda sobre patrimonio. Entonces, ellos decían, entre más sea, más escudo fiscal genero y por tanto mayor va a ser el valor de la empresa. ¿Por qué? Porque recuerden que una compañía con deuda vale más que una sin deuda. Pero, cuando tú te sobreendeudas, el flujo, ¿verdad? Estado de flujo efectivo contable, el flujo de las actividades de financiación comienza a comerse los otros flujos y por tanto te queda menos dinero, porque solamente destinas tu dinero a pagar la deuda. Por tanto, este valor de la empresa, en cierto momento, por las dificultades financieras, cae. Entonces, el punto es que yo tengo que buscar precisamente este punto óptimo de estructura de capital que me maximice el valor de la empresa, ¿verdad? Aprovechando al máximo el escudo fiscal, pero sin caer en dificultades financieras. Porque hasta ahora hay unas cuantas teorías sobre cómo poder calcular esto. ¿Ya? Mi profesor de finanzas me enseñó una, que creo que es la más razonable de todas. Pero lo cierto es que todavía la academia como tal no se ha pronunciado en decir, sí, esta es la forma de calcular la estructura óptima de capital. ¿Ya? Hay dos modelos conocidos. El modelo EOC, estructura óptima de capital, de Guillermo López Dunrauf, y el modelo de la gallina ciega de Ignacio Vélez Pareja. Entonces, muchos buscaban la estructura óptima de capital por tanteo. Pero él desarrolló un método en el cual se puede llegar a esta estructura óptima mediante costo de capital a perpetuidad, que eso es para una clase avanzada de valoración de empresas. Entonces, entendemos lo que es esto. Esto es otro flujo más en finanzas, flujo del escudo fiscal en español. La FEP. La FEP. O en inglés, tax shield. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo hablar de tax shield que del valor de la tax shield. El valor de la tax shield es su valor presente. Muy bien. Flujo del escudo fiscal o flujo o tax shield. Así es como se calcula en la gran mayoría de casos. Ojo, para yo poder calcular esto, necesito dos condiciones. Condición 1, que esto sea positivo, y condición 2, que este también sea positivo. O sea, después de restar el gasto financiero me sigue quedando utilidad en positivo. ¿Ya? Si esto queda en negativo después de restar el gasto financiero, entonces mi escudo fiscal vendría a ser utilidad operativa por tasa de impuestos. Si es negativo antes de impuestos, Ajá, si la utilidad operativa por la tasa de impuestos. Ajá. Si ambas utilidades son positivas, mi escudo fiscal es gasto financiero por tasa de impuestos.
si mi utilidad antes de impuestos es negativa y esta es positiva, entonces mi escudo fiscal sería utilidad operativa por tasa de impuestos. Y si la utilidad operativa es negativa, entonces no existe escudo fiscal. Entonces, tenemos otro flujo más. Pero también tenemos esto. El valor de la empresa apalancada es igual al valor de la empresa desapalancada más el valor del escudo fiscal. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Valor de la empresa apalancada es igual a deuda más el equity value, ¿ya? Pero también es derivado de un apalancamiento, ¿verdad? Entonces, esto es gracias a que el flujo de caja del capital es igual al flujo de deuda más el flujo del patrimonio. Pero este valor de empresa apalancada, que se puede descomponer en deuda más patrimonio, también se descompone en valor desapalancado más valor del escudo fiscal. Y eso tiene una influencia directa en el flujo. Si yo resto flujo de caja del capital menos flujo del escudo fiscal, voy a obtener un flujo que seguramente lo han escuchado. Flujo de caja libre o free cash flow. Han escuchado el free cash flow, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la definición correcta del free cash flow o flujo de caja libre? Que en muchos libros dice que es el flujo que está disponible para pagar a los accionistas. Falso. No es por eso que es libre. Está libre de los efectos del escudo fiscal. Porque el escudo fiscal, a nivel de microeconomía, el escudo fiscal, ¿qué es? Es una externalidad. Una externalidad positiva. Que hay externalidades negativas también. Así que el flujo de caja libre o free cash flow se le denomina libre porque está libre de los efectos del escudo fiscal. ¿Ya? Que es básicamente como decir que yo pago impuestos sobre el EBIT, impuestos sobre utilidad operativa. ¿Por qué? Porque no tengo gasto financiero. Eso es básicamente. ¿Ya? Y aquí viene un detalle. Que si todo esto se basa en una proyección, entonces el flujo de caja del capital es una proyección. Y este flujo de caja libre es una proyección sobre una proyección. No sé si me explico. O sea, esto es hipotético. Como es proyectado, es lo que podría pasar. Pero si a eso que podría pasar le agregas otra cosa que podría pasar, esto es un supuesto sobre un supuesto. Un hipotético sobre un hipotético. ¿Sí me explico? O sea, aquí en este punto estamos pisando una línea que ya casi no se ve, ¿ah? Porque te estás basando ya en demasiados supuestos. La pregunta es, ¿para qué voy a utilizar un flujo de caja que supone que la empresa no tiene deudas si yo estoy valorando una empresa que sí tiene deuda? Yo estoy valorando una empresa que sí tiene deuda. Entonces, yo me quedo preferible con el flujo de caja del capital. Claro. Más sencillo, más aterrizado a la realidad. Para aclarar un poquito las cosas. ¿Qué tal si la empresa no tiene deuda? ¿Verdad? Lo cual es poco probable. Sí, pero hablo de deuda financiera. ¿Qué tal si la empresa no tuviera deuda? Entonces diríamos que el valor de la empresa apalancada sería igual al valor de la empresa desapalancada. ¿Ok? Y estaríamos hablando que el flujo de caja libre sería exactamente igual al flujo de caja del patrimonio. Al flujo del patrimonio. ¿Ya? Cero deuda, cero escudo fiscal, ahí no hay nada que hacer. Si yo calculo el flujo del patrimonio, ¿qué vendría a ser mi flujo de patrimonio? Desde el punto de vista de la empresa. Ingresos por aportes de capital, menos egresos por retiros de capital, menos pago de dividendos a accionistas. Eso es todo. Y eso es exactamente igual al free cash flow porque no existe deuda. Pero cuando existe deuda, que es en la mayor parte de los casos, pues prefiero utilizar el flujo de caja del capital. Ahora,